Buenas tardes, bienvenidos un día más a Con Ánimo de Lucro, aquí en Es Radio Libre Mercado, un espacio dedicado al análisis económico desde el lado correcto de la historia, que es el de la propiedad privada, la libertad y la prosperidad. Arrancamos. Y hoy tenemos que hablar de defensa, porque estamos viendo en las últimas semanas, en los últimos meses, cómo la credibilidad del gobierno de España en esta materia queda por los suelos. Recordemos que el pasado 9 de octubre, en una rueda de prensa en la Casa Blanca, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sorprendía sugiriendo que España quizás, decía, debería ser expulsada de la OTAN. Y esto lo hacía en alusión al gasto militar después de que Sánchez rechazara públicamente el tope del 5% de gasto sobre el PIB. Tuvimos un rezagado, fue España. Hay que llamarles y averiguar por qué se han quedado rezagados. A ellos también les va bien. Lo curioso es que gracias a muchas de las cosas que hemos hecho les va bien. No tienen excusa para no hacerlo, pero no pasa nada. Quizás deberíamos expulsarlos de la OTAN. Y es que de este modo, como hemos escuchado, Trump decía que España no tenía excusa para no aumentar el gasto en defensa. Y también ironizaba con que nuestra economía lo está haciendo bien. En cualquier caso, este nuevo ataque, esta nueva referencia de Trump al presidente del gobierno de España, a Pedro Sánchez, probaba cómo la escenificación de nuestro presidente en la cumbre de la OTAN, en el pasado mes de junio, sigue teniendo consecuencias para nuestro país. Porque allí se firmó el compromiso de todos los países de la OTAN para elevar el gasto en defensa hasta el 5% del Producto Interior Bruto. Recordemos que España también lo hizo, aunque Sánchez rechazó públicamente ante los medios de comunicación este compromiso, asegurando que el gasto de España se mantendría en el 2%. Un gesto que, como decimos, ya entonces recibió reproches por parte de Donald Trump. De este modo, tras el aviso de Trump, fuentes gubernamentales han transmitido también su máxima tranquilidad porque dicen que España es un miembro de pleno derecho y comprometido con la OTAN. Y también añaden que cumple con sus objetivos de capacidad tanto como Estados Unidos. Y de así pues explican que España, dicen desde nuestro gobierno, es un socio fiable. Pero lo cierto es que el señalamiento a nuestro país no ha terminado. Y es lógico, el gobierno de España no está cumpliendo con sus compromisos. De este modo, este miércoles Trump cargaba contra España por quinta vez en 2 semanas por su escaso compromiso con el gasto en defensa. Y esta vez lo hacía sin que mediase de por medio ninguna pregunta de ningún periodista, tampoco de David Alandete, que es el corresponsal de ABC, que ha sido señalado en los últimos días por parte del gobierno español. De este modo, como decimos, en el despacho Oval y junto al secretario general de la OTAN, Mark Rutte, Trump acusaba a nuestro país de no jugar en equipo al ser la única nación de toda la Alianza Atlántica que no está cumpliendo con esos compromisos de aumentar el gasto en defensa al 5% del PIB. Con la excepción de España, creo que tendríamos que hablar con España porque no es un jugador de equipo, así que salvo España todos están al 100% y podríamos resolver el problema de España muy fácilmente, ya lo sabéis. Decía Trump en este contexto que alguien va a tener que hablar con España, mostrando su confianza en que el compromiso de España en este ámbito sí que se adecuará finalmente a lo acordado en la cumbre de junio. Y es que decía que se podría resolver muy fácilmente y lo hacía hablando, como decimos, con Mark Rutte, que por cierto en declaraciones posteriores a esta reunión, y lo hacía ante la prensa, en el exterior de la Casa Blanca, Mark Rutte lanzaba un nuevo aviso al gobierno de España en relación con este porcentaje de gasto en defensa sobre el PIB, que debería aumentar hasta el 5%, y aseguraba que nuestro país no puede alcanzar los compromisos de seguridad comprometidos, pero también decía que no aceptará excepciones ni tampoco interpretaciones flexibles en los compromisos de gasto en defensa, como la que proponen muchas veces desde el Ejecutivo de Pedro Sánchez. Pero ¿cuál es la respuesta de Sánchez a este respecto? Vamos a escucharlo. Pero fíjese, el presidente Trump sabe que desde que yo soy presidente del gobierno de España, no solamente estamos cumpliendo con nuestras obligaciones y nuestras capacidades hoy, sino que además hemos cumplido con incumplimientos que otras administraciones, en este caso el Partido Popular, hizo en el año 2014 cuando se comprometió al 2% y en 2017 lo que nos encontramos fue una España que solamente dedicaba el 0,9% de su Producto Interior Bruto al presupuesto en defensa.
De hecho, sobre el compromiso de Sánchez con el gasto en defensa, no podemos dejar pasar la ocasión para destacar la gran propuesta de nuestro presidente a este respecto. ¿Cuál es? Bueno, pues ahora propone que hay que computar la inversión climática, dice, como gasto de defensa para la OTAN. Así, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, insistía en que algunas partidas de inversión contra el cambio climático pueden ser contabilizadas como parte del gasto en defensa y también en seguridad. Y lo defendía de este modo. El gobierno de España ha sido bien claro. Nosotros, en el aumento que hacemos de más de 10.000 millones de euros para poder llegar este año al 2% del Producto Interior Bruto en gasto en defensa, estamos diciendo que un 13% se destine a todo lo que tiene que ver con la emergencia climática y la protección civil, porque efectivamente en las políticas de adaptación tenemos que dar una respuesta a las inundaciones, a los efectos que tiene sobre el territorio la emergencia climática. Bueno, este es el gran argumento ahora de Pedro Sánchez en materia de defensa. Veremos, estaremos pendientes aquí en Con Ánimo de Lucro de cómo se suceden los acontecimientos a este respecto. Pero antes hay que asistir un día más a lo que trae la portada de Libre Mercado. Y hoy lo hacemos con Antonio Jiménez Moleón, nuestro compañero de Libertad Digital. Buenas tardes, Antonio. Buenas tardes, Rubén, ¿qué tal? Muy bien, que nos trae la portada de Libre Mercado, como digo, porque ahora mismo, y es una pieza que se acaba de publicar hace breves instantes, Rotellar analiza las claves de los datos de la EPA que han salido hoy. Exactamente. ¿Y cuáles son sus conclusiones a este respecto? Bueno, pues Rotellar hace hincapié en que siempre es una buena noticia que suba el empleo, pero lo hace estacionalmente, con uno de los peores registros de la última década, además de que sube el paro, especialmente el femenino. Además, también insiste en que son registros muy débiles para la época del año que mide, tan favorable siempre para el empleo, como es esta temporada. Y la calidad del empleo no es buena, pese al artificio de los fijos discontinuos. Y por eso dice que urge realizar reformas que agilicen el mercado de trabajo y también permitan una verdadera creación de empleo, más allá de estos datos estacionales que son los que se han publicado hoy y de los cuales alardea, como no, el gobierno de España. Por cierto, ahora, en breves instantes también tendremos ocasión de analizar estas cifras con José Luis Fernández Santillana, del sindicato USO. Pero, antes de nada, hay que hablar de la pieza de Carlos Cuesta, en la que explica que la Unión Europea ya pide el apoyo a la nuclear, mientras que el gobierno de España sigue empeñado en cerrar Almaraz. La Comisión Europea de Ursula von der Leyen parece haber dado marcha atrás en su ataque a las nucleares y ahora pretende apoyarla. No como Pedro Sánchez, que sigue en su plan de destruir todas las nucleares en España y no va a paralizar el calendario de eliminación de las nucleares. Y todo hay que tenerlo también en cuenta con lo del apagón, que parece que el gobierno no ha aprendido la lección. Así es, y de hecho con este informe Bruselas también parece ponerse del lado de las empresas que están pidiendo una prórroga de las nucleares. Pero además hay otra cuestión muy interesante hoy en Libertad Digital, en Libre Mercado, que es la que nos trae Leticia Vaquero, y es ¿por qué no hay rascacielos en nuestro país? Bueno, el levantamiento de rascacielos depende de las normativas de los ayuntamientos y tiene que ver con la protección visual y el control estético que actúan de freno en cascos históricos o zonas consolidadas, pero también tiene que ver la cercanía, por ejemplo, a los aeropuertos, donde no se pueden construir edificios demasiado altos. Y depende también de la demanda de vivienda. Claro, y justo en un momento en el que, dado que existe un gran problema con la vivienda, es verdad que nos comentaban desde Colíes hace unos días aquí que solo el 3% del suelo español está urbanizado. Sí es cierto, y lo destaca Leticia Vaquero en su pieza, que construir en altura, en lugar de a lo ancho, también podría ser una gran solución para el problema que se vive en este sector. Pero, por terminar con la portada del Libre Mercado, Diego Sánchez de la Cruz nos explica por qué existe realmente una trampa de pobreza con las ayudas sociales. Así es, Diego en su pieza analiza cómo este sistema de ayudas sociales se ha convertido en una trampa de inactividad. Y es que el ingreso mínimo vital lleva al paro estructural, a que también se esté subvencionando de una forma indirecta la economía sumergida, y entonces esto puede acarrear también problemas. Pues estos son algunos temas, solo algunos, de los que trae el Libre Mercado en el día de hoy. Hay muchos más, muy interesantes, así que ya les animo yo a que se acerquen a Libertad Digital, entren en el Libre Mercado y consulten todos los temas que ahí traemos.
Y vamos a conocer ya otros temas de actualidad en materia económica, pero antes hay que recordarles que si son ustedes autónomos o empresarios con 0, 1 o 2 trabajadores, esto les interesa, porque además llegan ya los últimos días, es su última oportunidad de beneficiarse de la promoción que entre Libertad Digital y Z Plus se está poniendo en marcha, y es que les ofrecen la oportunidad de adquirir un nuevo ordenador, tanto PC como Mac, y una web profesional diseñada como ustedes lo soliciten. Y es muy sencillo, porque de todo se encarga Z Plus, y lo hace tanto para el papeleo como la tramitación, incluso el anticipo del IVA. Los autónomos y empresarios, microempresarios interesados en esta promoción solo tienen que elegir el modelo de ordenador que quieren y también el diseño de la web. ¿Y los requisitos cuáles son? Pues son muy sencillos: llevar más de 6 años de actividad y también estar al corriente con Hacienda y la Seguridad Social. Así de simple. Y como decimos, es una oportunidad limitada porque está financiada con fondos europeos que se están agotando, y también porque llega a su fin. Su fin es el 31 de octubre, así que ya les decimos, son los últimos días que tienen para beneficiarse de esta promoción. Si están interesados, consúltenlo en ordenadorlibertad.es, o también pueden llamar al 699-090-675. Y por otra parte, hablando de inversión inmobiliaria, tenemos la oportunidad que nos ofrece Cibislen, una plataforma de inversión inmobiliaria basada en el crowdlending inmobiliario, que les permite invertir a partir de 250 euros y les garantiza rentabilidades de entre el 10 y el 13%. Si están interesados, cibislen.com. Y como digo, vamos a conocer otros asuntos de interés en materia económica, y lo hacemos también con Antonio Jiménez. Y la actualidad en el día de hoy pasa sobre todo por el mercado laboral. Por un lado, por el dato de paro general. Según ha informado este viernes el INE, el paro subió en 60.100 personas en el tercer trimestre del año, lo que supone un 2,3% más que el trimestre anterior, mientras que la ocupación aumentó en 118.000 puestos de trabajo, un 0,5% más. Así, al finalizar septiembre, el número total de parados se situó en más de 2,6 millones de personas, situándose la tasa de paro en el 10,45%, casi 2 décimas más que en el segundo trimestre. Pero también es interesante conocer qué ocurre con la tasa de paro juvenil en nuestro país. El número de jóvenes en paro de menores de 25 años subió en 53.600 personas en el tercer trimestre, lo que supone casi un 12% más que el trimestre anterior. De esta forma, la tasa de paro juvenil subió hasta el 25,42% a cierre del tercer trimestre, casi 9 décimas más que en el trimestre previo. Y para conocer en profundidad lo que nos depara el mercado laboral, tenemos ya al teléfono a José Luis Fernández Santillana, que es el director de gabinete de estudios del sindicato Uso. Buenas tardes, José Luis. Hola, buenas tardes. Bueno, como estamos comentando, la tasa de paro sube tanto en términos generales como también en términos juveniles. Esto es un drama evidente, ¿no? Sí, es un drama, digo, porque vamos a ver, sobre todo es un drama porque estamos hablando del tercer trimestre del año, que teóricamente es el mejor trimestre para el empleo, porque coincide con toda la actividad propia del verano. Es decir, en España, que somos un país donde los servicios tiran mucho del empleo, pues son los 3 meses donde teóricamente se realiza una mayor actividad: hostelería, restauración, y todo lo que tiene que ver con el hecho del turismo. Entonces me parece que es muy significativo el hecho de que nuestro mercado de trabajo se está cada vez de alguna manera constriñendo, es decir, cada vez está siendo más reducidito, porque las tasas tanto de empleo, es decir, de incremento del empleo, como la tasa de paro se ha incrementado. Fijaros que en el empleo, es decir, el número de personas que se han ocupado en este trimestre es el peor de los últimos 10 años, salvo con la excepción de 2019, ¿no?, que ahí rondaba la pandemia, etcétera. Pero es que el trimestre tercero del 2024 fueron más de 138.000 los puestos de trabajo que se crearon. En el tercer trimestre de 2023 fueron casi 200.000, 188.000. Es decir, que había una creación de empleo muy pequeña en relación, ¿no?, a este tema. Y lo que está viendo en general, y eso se pone, mira, muy de manifiesto, ¿no?, con la creación teóricamente de puestos de trabajo y relación con el paro, es que al final, por ejemplo, te dicen que el paro desciende en 48.900 entre los que perdieron su primer empleo. Bueno, y aumenta en 49.400 entre las personas que buscan su primer empleo. Es decir, que estamos entrando y saliendo del mercado de trabajo. Lo que se está produciendo en España es muy poca creación de empleo y mucha rotación en el empleo. Mucho trabajo a tiempo parcial, incremento notable de esa actividad,
y por tanto, bueno, gente que entra y sale del desempleo como perico por su casa, para entendernos, ¿no? Y por tanto, la reforma laboral de Yolanda Díaz, que se suponía que iba a garantizar a reducir la temporalidad en el trabajo y también a garantizar que iba a acabar con la precarización, no ha tenido ningún efecto. Bueno, está teniendo otra forma de precarización. Antes de la reforma vinculábamos directamente precariedad con temporalidad y ahora, lamentablemente, estamos vinculando también precariedad a una supuesta contratación indefinida. Bien sean, por ejemplo, los fijos discontinuos, que una vez que los que se han contratado para este periodo estival, en el mes de octubre, van a estar todos en el paro o inactivos, y tenemos que ver, por ejemplo, mira, si te dicen que el empleo a tiempo completo crece en este trimestre en algo más de 300.000 personas, dices, oye, qué bien, ¿no? Pero lo que te dicen es que los que te tenían contrato indefinido solo aumentaron en 75.000, pues hombre, quiere decir que la gran mayoría del empleo a tiempo completo que se ha producido es un empleo temporal. Bueno, esta es la realidad, eso es lo que no se cuenta, ¿no? Y entonces me parece que el tema de los datos hay que interpretarlos y con cierto sentido, yo no diría ni siquiera crítico, sino simplemente ver el dato en su valor y analizarlo y no dejar datos a medias, porque dice el refrán que la peor mentira es que es la media verdad, ¿no? Sí, y precisamente comentabas de los fijos discontinuos. En uso hacéis mucho hincapié en que existen figuras como esta que maquillan de algún modo las estadísticas oficiales de paro. No sé si nos podrías aclarar, si contabilizásemos todos los trabajadores que realmente no, o sea, todas las personas que realmente no trabajan, más o menos, ¿en cuánto estaría la tasa de paro? Bueno, la tasa de paro no te la he calculado porque tendría que mirarlos. Habría también que sumar el nuevo incremento que se ha producido de población activa. Pero si respecto a esos 2.600.000, básicamente números redondos, que está hablando la EPA de parados, habría que sumarle los más de 700.000 fijos discontinuos inactivos que pueda haber de promedio en este trimestre, y los en torno también de promedio de 10.000 personas que están en ERTE. Estaríamos hablando por encima de los 3,3 millones de personas desempleadas con absoluta certeza, vamos. Y luego, por último, me interesaba saber cuál es vuestra opinión desde Uso acerca de los factores que están precarizando y lastrando el mercado laboral español. Bueno, yo creo que primero lo que es una contratación que bajo el paraguas o bajo la denominación de contratación indefinida es una contratación definida efímera. Se hace un contrato indefinido y a la semana o a los 15 días se resuelve ese contrato, con lo cual no pasa absolutamente nada. Bueno, contratamos muchos, pero realmente el tiempo en que se está trabajando, la duración real de los contratos no se ha aumentado, al contrario, ha ido decreciendo, y eso lo que está llevando son las situaciones de mayor precarización. Es decir, no puede ser que cada vez que uno mira la afiliación a la Seguridad Social, todos los viernes automáticamente las bajas superan a las altas. Y dice, oiga, eso quiere decir que los viernes a la gente se le manda a casa, ¿no?, al paro. Eso realmente tiene que ver mucho precisamente con estas nuevas modalidades. Tiene que ver con que si tú no superas el periodo de prueba, algo que no se utilizaba y lo está utilizando, te vas a tu casa con una mano delante y una mano detrás, sin absolutamente nada, ¿no? Y esto, en los 3 primeros meses, lo que está sucediendo, se hace un contrato indefinido y antes de los 3 meses se resuelve, y aquí paz y después gloria. Es decir, no hay ningún mecanismo que esté activando o que esté fiscalizando. Y les pongo un ejemplo como muy reciente. Cuando llega el mes cuando llega este trimestre, hay una caída durante el verano brutal de la actividad en el ámbito de la educación. Bueno, pues se supone que no hay clases. Llega el mes de octubre, septiembre, y se incrementa esa actividad y por tanto las contrataciones. Oiga, ¿es que la gente no está en vacaciones? ¿Qué ha pasado ahí en ese periodo de tiempo? Entonces me parece que el problema de fondo sigue siendo esto, ¿no? Es decir, a veces la Inspección de Trabajo no mira donde debería mirar, y por tanto, cuando sabemos que hay sistemáticamente sectores que en determinados periodos de tiempo hay bajas para después volverse a incorporar al trabajo, pues habría que ver, para que hacer realidad que esto indefinido tenga cierta continuidad y no sea simplemente una entelequia. Así es. Pues muchas gracias, José Luis Fernández Santillana, Sindicato Uso, director del Gabinete de Estudios de este Sindicato Uso, por habernos ayudado a comprender un poco mejor cuál es la realidad del mercado de trabajo en España. Pues nada, muchas gracias a vosotros. Un abrazo, muchas gracias. Un abrazo, chao. Vale. Y seguimos con ánimo de lucro para conocer 2 temas más de actualidad económica, y por un lado tenemos la inflación industrial, que vuelve a repuntar.
Los precios industriales subieron un 0,3% en septiembre en relación al mismo periodo de 2024. Tasa 1,9 puntos superior a la del mes anterior, según ha informado este viernes el INE. Así, vuelve al terreno positivo después de haber caído un 1,5% en agosto. En concreto, la subida de la inflación industrial en septiembre fue consecuencia de la evolución de los precios de la energía. Y por último, tenemos ya en el ámbito bancario que CaixaBank sigue adelante con su recompra de acciones. CaixaBank ha ejecutado el 84,73% de su recompra de acciones en la 19ª semana del programa, cuyo importe máximo se ha fijado en 500 millones de euros, según ha informado este viernes la entidad a la CNMV. En concreto, en esta nueva semana del programa ha adquirido más de 1,8 millones de títulos, a un precio medio ponderado de 8,84 euros y un importe superior a los 16,57 millones de euros. Pues estos son algunos asuntos de relevancia en el día de hoy en materia económica. Muchas gracias, Antonio Jiménez Moleón, por habernos ayudado a comprenderos un poco mejor. Gracias a ti. 12:30 pasadas de la tarde, 11:30 en Canarias. Seguimos en Con ánimo de lucro para abrir ya la página de la tertulia del día de hoy, en la que contamos con José Ruiz de Alda, que es profesor de la Universidad Francisco Marroquín, entre otras muchas cosas. También tiene su propio fondo, ¿verdad? Sí, asesora un fondo también, sí, Core Value. Eso es, Core Value. Pues nada, muchas gracias, José, por estar hoy con nosotros aquí para analizar todo esto, dado que existe ahora, vamos, está de plena actualidad, porque desde los últimos meses, desde junio en concreto, que Sánchez salió ante la prensa a decir que no iba a cumplir con el pacto que había llegado a la OTAN, el compromiso general de toda la OTAN de llegar a un 5% de gasto en defensa sobre el PIB. Claro, esto evidentemente no ha sentado bien al resto de países, sobre todo a Estados Unidos, que es el que lidera esta alianza atlántica. Y tenemos que en los últimos días Trump ha hecho distintas referencias a nuestro presidente y a su falta de compromiso. En cualquier caso, lo primero que yo quería tratar contigo era, pues bueno, por ver un poco una comparativa dentro de la OTAN, cuáles son los países que más gastan en defensa y dónde está España. Sí, la verdad es que es un tema muy amplio, ¿no? Porque aquí hay muchas cosas que se pueden discutir. Lo primero es si tiene sentido aumentar el gasto en defensa o no. Eso es un debate en sí mismo que es totalmente legítimo. Luego se puede discutir otro tema que también le escuché el otro día al presidente del gobierno que estaba mencionando, y era que España llevaba incumpliendo sus compromisos de 2014 con gobiernos de otro signo político, lo cual también es verdad que es un tema discutible. Pero el problema aquí está en que, bueno, sea discutible o no, España se ha comprometido, como el resto de países de la OTAN, a realizar un aumento en la inversión en defensa, y estamos hablando de un 5%, ¿no? Que realmente es un 3,5% en defensa más un 1,5% en seguridad, pero que es un compromiso exigente. Hay que tener en cuenta que España está gastando ahora mismo, está tratando de cumplir, si no recuerdo mal, el 2% de inversión en defensa, por lo tanto sería un 3% más sobre el PIB, lo cual, si no hiciera ajustes el Estado español, pues estaríamos hablando de que el déficit, que está en el torno del 3%, pues iría otro 3% por arriba a niveles del 6%, ¿no? Que es un déficit disparado, ¿no? Es el que tiene Francia o el que tiene Estados Unidos actualmente, pero es disparado, ¿no? Entonces, pues es importante porque con el déficit que tenemos y la inversión de gasto, la inversión que habría que realizar, pues obviamente o exige subidas de impuestos, o exige desequilibrar más las cuentas, o exige ajustes, ¿no? Austeridad, lo cual para estos, además este es un tipo de gasto que, pues para los políticos, pues digamos que compra pocas voluntades, ¿no? Quiero decir, no es prometes cosas a la ciudadanía que dan votos, sino que es un gasto, bueno, invierto en seguridad para que nunca nos pase nada, para proteger el Estado de Derecho actual, pero eso no se concreta en que la gente vea impactos en su bolsillo, en servicios a corto plazo, ¿no? Entonces tiene que cumplir hasta el 5%. Hay un tema que es político, obviamente, el hecho de que hayas firmado un documento y ahora digas abiertamente que no lo quieres cumplir, ¿no? Que faltes a tu palabra, ¿no? Y que no cumplas con tus acuerdos, obviamente. Y luego, pues que lo comentabas, ¿no? Dentro de la comparativa de la OTAN, pues hay países como Polonia, que prácticamente gasta el 4,5%, Lituania, Letonia, que tiene una inversión militar bastante más fuerte, ¿no? Podemos ver que todos están en la zona, digamos, cercana o a la influencia rusa, ¿no? Y siempre tienen una tensión extra, y más con la situación actual de Ucrania, y por esa razón también invierten más en seguridad, ¿no? Y luego hay un punto que también creo que es muy relevante, y es que pensemos a nivel global ya qué presupuesto tiene la OTAN a nivel de defensa, qué presupuesto tienen, digamos, los rivales de la OTAN, si es que los hubiera, digamos, o pudieran rivalizar con la OTAN desde un punto de vista estratégico en defensa. Y tenemos, pues, el caso de China, que yo creo que invierte, según los datos que he leído, cerca del 2% del PIB, y que invierte, si no recuerdo mal, una sexta parte de lo que invertiría la OTAN en su conjunto en defensa.
y el caso de Rusia, que es una décima parte de lo que invierte la OTAN en defensa, ¿no? O sea, creo que el tema de si la OTAN tiene que invertir mucho más en defensa es un tema perfectamente debatible, porque obviamente la defensa es fundamental, pero cuál es el gasto necesario, pues es otro tema, ¿no? Pues fíjate, para conocer un poco mejor también estos datos, tenemos ya al teléfono a Javier Arias Borque, que es el responsable de la sección de defensa en Libertad Digital, porque nadie mejor que él en Libertad Digital para conocer de primera mano todos los detalles a este respecto. Buenas tardes, Javier. Muy buenas tardes. Encantados de tenerte hoy en el programa. A este respecto, a lo que comentaba José, yo quería preguntarte en primer lugar si tiene sentido o no lo que está diciendo Sánchez sobre el compromiso que ha firmado realmente ante la OTAN. Bueno, todo depende de la óptica con la que se mire, ¿no? Tenemos varias cosas clave, y es España hasta ahora no ha cumplido con sus compromisos en el seno de la OTAN. En la cumbre de Cardiff en 2014, Estados Unidos, después de muchos años de presión, consigue sacar adelante el compromiso de todos los aliados de que para 2024 España y el resto de aliados iban a invertir al menos el 2% del PIB. En 2024 España, creo recordar que invirtió el 1.49%. Es decir, España no cumplió. España está en el intento de cumplir con ese 2% este año 2025. La previsión hecha pública por la OTAN el pasado mes de agosto, a finales de agosto, con varios meses de retraso sobre lo que suele ser habitual, dice que sí, que España cumpliría con ese 2% o alcanzaría ese 2%. Pero el problema es que eso es un compromiso de 2024, no de 2025. Aunque si te comprometes en 2024 a alcanzar ese 2%, lo lógico es que lo mantengas en 2025. Es decir, España llegaría tarde y un poco mal a ese compromiso que se alcanzó hace 10 años en la cumbre de Cardiff. ¿Qué se decide en la cumbre de La Haya de este mes de junio de 2025? Que en 10 años los países tienen que alcanzar, como bien ha explicado José, ese 5%, que es un 3,5 más 1,5. Dentro de la OTAN y de la Unión Europea había un consenso bastante amplio de que ese 2%, dado las circunstancias geopolíticas que había actualmente, se había quedado corto. Que otras cosas porque sigue habiendo con ese 2% grandes carencias en los sistemas de defensa de los países aliados. Entonces se suma al 3,5%, que es lo que se empieza a negociar en diciembre del año pasado. ¿Qué pasa? Que Donald Trump es como es, más bien bastante bocachanclas, y entonces él en enero se descuelga hablando de que se debe invertir el 5%. ¿Qué hace la OTAN? Busca una triquiñuela para que sea el 3,5 en el que había un relativo consenso y que también sea el 5% de Trump. Entonces se inventan ese 1,5 en seguridad. Pero ese 1,5 en seguridad en verdad es muy abstracto, entra todo y puede no entrar nada. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, en seguridad va a entrar el presupuesto de seguridad que tienen los ministerios del Interior de todos los países. Pero también pueden entrar elementos estratégicos que no están directamente relacionados con la defensa, pero sí pueden ser utilizados como elemento de seguridad o defensa en un momento determinado. Por ejemplo, cambiar todas las líneas de ferrocarril de transporte que hay en España, de modo que aguanten, por ejemplo, grandes tranvías militares para mover carros de combate. Italia ha decidido que el puente que une Sicilia con el resto de la bota es un elemento de seguridad y va a estar dentro de ese 1,5% de seguridad. Es decir, en el 1,5% de seguridad van a entrar muchas cosas que su impacto real en la defensa solo va a existir en caso de que haya realmente un conflicto a gran escala. Ahora, hay que ver también a qué se comprometieron los socios y cómo se comprometieron los socios a alcanzar ese 3,5 más 1,5 en la cumbre de La Haya. Ellos dicen que hay que alcanzarlo en 10 años. Es decir, 2025-2035, claro, con unas fechas similares a las que hubo en la cumbre de Cardiff de 2014.
¿Qué pasa? Que cuando Trump dice que todos los países están pagando un 5% y España no lo hace, Trump en verdad lo que está haciendo es el verdulero. No tiene idea de lo que está hablando, solo le llegan aires de lo que realmente es esto. Primero, los países no van a pagar este 5% o este 3,5 más 1,5, sino que lo van a invertir en sí mismos. Lo que se paga a la OTAN son unas cifras relativamente ridículas, creo que es, no recuerdo ahora la cifra española, pero es para el sostenimiento del sistema de funcionariado, de instalaciones centrales, etcétera. Es decir, esto lo que se hace es invertir en uno mismo. Pero cuando dice que todos están invirtiendo el 5% menos España, no es cierto, porque todos están en las cifras de 2024 previas a ese compromiso del 5%. Ningún país de la OTAN alcanza el 5%. Bien decía nuestro compañero que se trata, básicamente son Polonia y las 3 repúblicas bálticas, que tampoco cuentan en exceso porque son países muy pequeños y sus fuerzas armadas son relativamente ridículas. Hasta tal punto, por ejemplo, que son el resto de países de la OTAN, España entre ellos, que nace la protección de sus sistemas aéreos porque no tienen un solo caza entre los 3. Lituania Javier, sí es la única que tiene algún adiestrador avanzado. Sí, Javier, de hecho creo que Estados Unidos en porcentaje sobre el PIB del gasto del año pasado, en 2024, tampoco llegó al 5%, ¿no? Fue No, creo que el 3,5%. Estaba por debajo de Polonia y de las repúblicas bálticas. Es decir, ni Estados Unidos cumple con ese supuesto compromiso, pero es un compromiso a llegar en 2035. Y luego hay un hecho muy llamativo. Es decir, cuando tú haces un plan a 10 años, lo habitual, lo normal, si vas a hacer una fecha de revisión, es que esa revisión esté a los 5 años, que es la mitad del periodo. Sí. Aquí, estratégicamente, la OTAN decide que esa revisión se haga en 4 años. Es decir, aquí va a haber un estudio sobre si se va bien enfocado y si hay que mantener esta inversión en junio de 2029. En enero de 2029 tomará posesión un nuevo presidente de Estados Unidos. Claro. Donald Trump estará fuera de la Casa Blanca. ¿Qué es lo que ha pasado? Sí. Que en vez de decir que sí, firmar y luego arrieritos somos y en el camino nos encontraremos, que han hecho la gran mayoría de los países, el presidente del gobierno español lo que se ha puesto es hacer un show político y mediático en medio de la OTAN. Y fíjate que al principio del programa poníamos un corte de Sánchez de hace unos días en el que decía que iban a intentar que ese gasto, digamos, ese 1,5% del PIB, que era para otro tipo de inversiones, también valiera en inversiones que llamaba climáticas, estratégicas en cuanto al cambio climático. ¿Crees que podrá conseguir que se lo validen esto? A ver, depende qué es lo que incluye. Aquí todo depende, pero no para gasto en defensa, sino para gasto en seguridad. Es decir, si tú compras elementos de protección civil, entre comillas, sí, para la UME, y ahí incluyes sistemas para lucha NRBQ, para defenderse de posibles elementos nucleares, bacteriológicos, tal, evidentemente te lo van a aprobar. Sí. Si tú me dices que hay que poner 2 postes en una playa, te van a decir que no. La OTAN no suele decir si sí, si no. La OTAN lo que hace es, llegado el momento de hacer el análisis anual de cuánto invierte cada país en defensa, da una cifra. Es decir, si nos vamos al pasado mes de marzo, creo que fue marzo o abril, cuando Sánchez dio una cifra absolutamente loca de lo que había invertido España en defensa, y 48 horas después la OTAN, sin discusiones, sin nada, le dijo que era un 1,49 y punto. Y ya está, es decir, la OTAN no va a entrar en discusiones con Pedro Sánchez sobre temas climáticos, lo que va a decir es, va a aprobar o no y va a dar una cifra de inversión. Y eso es lo que pesa. Pues veremos a ver qué ocurre. Muchas gracias, Javier Arias Borque, ya digo, responsable de la sección de defensa en Libertad Digital, por habernos ayudado a comprender esta cuestión. Buenas tardes. Buenas tardes. Un abrazo. Y seguimos con José Ruiz de Alda, aquí en Con Ánimo de Lucro, porque evidentemente todo esto tiene un impacto también económico, tiene su parte económica, y yo a este respecto pues quería saber tu opinión acerca de si presupuestariamente y técnicamente este aumento del gasto en defensa es posible, en nuestro país al menos, dado que sabemos que tenemos un problema presupuestario bastante grave. Sí, a ver, obviamente posible es, en el sentido de que
el gobierno tiene varias opciones, lo hemos comentado, ¿no? Primero, reducir otro tipo de gastos para dar cabida a un mayor gasto en este ámbito. Otra opción que tiene, y por tanto no desequilibrar más las cuentas públicas, otra opción que tiene es aumentar la carga impositiva y financiar con ello el aumento del gasto en defensa. Y luego tiene la tercera opción, que normalmente es la favorita de los políticos actuales, que es, en el caso de cumplir el gasto, pues aumentar el déficit público, aumentar el endeudamiento y llevarnos a una situación un poco pues, como la que tiene ahora mismo Francia o Estados Unidos, con déficit públicos del entorno del 6%. Sí. ¿no? Entonces, es verdad que, como ha comentado Javier, no es un compromiso a 10 años, con lo cual... y que probablemente hay un punto que me ha gustado mucho de lo que ha dicho Javier, y es que hay un cambio de administración en 4 años y que probablemente igual el gobierno posterior pues no tiene tanto interés, ¿no? Yo inicialmente siempre pensé que esta presión de Trump con todo el tema del gasto en defensa, esto es un poco una teoría personal mía, ¿no? Obviamente no hay ninguna indicación, pero cuando Trump llega a la administración empieza con un ajuste muy fuerte presupuestario, o sea, empieza con una política, una retórica de ajustar presupuestariamente el gobierno americano. Entonces, dentro de los gastos que podía ajustar realmente, pues defensa era una de las más relevantes, ¿no? Pero sabemos que hay un lobby de defensa muy importante en Estados Unidos. Entiendo que no tiene que ser fácil la negociación de llegar a algo como nueva administración y decir vamos a reducir el gasto en defensa. Y quizá una opción de reducir ese gasto de defensa es decir, oye, Estados Unidos va a hacer cierto ajuste en gasto en defensa, pero todos nuestros aliados de la OTAN van a invertir mucho en defensa y gran parte de esa inversión vendrá en empresas americanas como Lockheed Martin, General Dynamics o este tipo de compañías tradicionales americanas, ¿no? Entonces, siempre he pensado yo que iba un poco por ahí los tiros, y es sustituir inversión en defensa en Estados Unidos y en compañías americanas y en tecnología americana, pero por parte de socios y aliados americanos, y que puede ir un poco por ahí los tiros, ¿no? Pero bueno, la verdad es que sabemos que puede llegar otra administración dentro de 4 años y que cambie totalmente la política de gasto, ¿no? El que no estará previsiblemente es Trump, evidentemente, porque será su segundo mandato y en principio no podría estar más años. Y esto tiene también mucho sentido porque estamos viendo cómo Trump impulsa un discurso, al menos en lo que es en lo argumental, más que nada, contrario al comercio internacional. Él lo ha dicho muchas veces, quiere atraer las empresas a Estados Unidos, ¿no? Y que sea allí donde produzcan y tal. Entonces también tiene sentido lo que comentas porque podría pretender que los otros países financien lo que él está dejando de invertir en defensa, evidentemente. Claro, la posición geopolítica de Estados Unidos pues tiene mucho que ver con sus desarrollos tecnológicos en términos de defensa. Entonces muchas cosas que vemos como que países aliados tengan que invertir no solo en defensa conjunta, sino también en tecnología americana y en compañías americanas. O sea, no es raro ver en países europeos pues que compran F-35, que son obviamente aviones americanos, no son europeos, ¿no? Y luego, obviamente, todo el tema también relacionado con los chips que hemos visto, todo el tema de traer la fabricación de semiconductores a Estados Unidos, que tiene que ver un poco también con proteger. Al final hay que entender que los chips o los semiconductores son la base de la capacidad de cómputo, ¿no? Y de cálculo. Por lo tanto, militarmente siempre han sido muy importantes. Hay un libro que recomiendo a toda la gente que nos está escuchando que se llama Chip Wars o la guerra de los chips, que te habla de cómo se desarrolla toda la tecnología de chips a raíz de la Segunda Guerra Mundial y digamos la batalla que hay entre Estados Unidos y la URSS por controlar todos los chips que empiezan a guiar los misiles y que ya no son bombas que caen digamos balísticas, sino que son guiadas, y la importancia que tiene en términos militares el desarrollo de este tipo de tecnologías, ¿no? Entonces, obviamente es muy relevante, ¿no? Es que además, fíjate, ayer lo conocemos por la prensa, que hay ya empresas del IBEX 35 que por lo visto están yendo a la embajada de Estados Unidos para desvincularse de este discurso de Sánchez y decir que están del lado de Donald Trump, precisamente. Sí, a ver, el hecho de que... Quiero decir, yo personalmente creo lo que ha comentado antes Javier, ¿no? Al final, políticamente les interesa a ambos. A Trump le importa mucho menos, obviamente, la figura de Sánchez. Sí. Pero para Sánchez es el contraponer a Trump en un tema en el cual al final va a hacer lo que tenga que hacer y lo que le exijan el resto de socios, probablemente. Hay que entender que el problema respecto al presupuesto total de la OTAN, el hecho de que España cumpla o no es muy pequeño. Sí. Es decir, para que te hagas una idea, creo que el gasto de defensa de España respecto al de todos los países de la OTAN es el 2%, 2,5%, con lo cual que España gaste el doble, pues es subir del 2,5 al 5%. O sea, en términos generales aumentaría un 2% el gasto total si doblara su inversión en España. O sea, estamos hablando de que multiplica por 10 el presupuesto de la Unión Soviética. Yo creo que no es, o sea, de la Unión Soviética de Rusia. O sea, que no es tan relevante, sino en cuanto a la política, ¿no? Y eso, y yo creo que al final es un tema político, obviamente, ¿no? Que interesa. Claro, y vamos a suponer, no, sabemos que no va a ocurrir, pero
que para adecuar estas exigencias a esas exigencias del gasto público en general, dijera el gobierno de España, bueno, pues tenemos que quitar gasto de otros sitios. Tenemos que de algún modo ajustar las cuentas. ¿De dónde podría salir ese dinero o de dónde se podría dejar de gastar para dedicarlo a esto? Hay varias propuestas, fíjate. Esto en relación con el gasto en defensa en general en toda la Unión Europea. Björn Lomborg, que es el que se llama ecologista escéptico, ¿no? Es bastante crítico con el discurso ecologista radical. Propuso hace cosa de un año, una cosa así, que lo que se dedica en Europa al gasto climático, a todas las subvenciones y demás, se dedique precisamente a esto para financiar el gasto en defensa. No sé qué te parece a ti esta propuesta. Bueno, a ver, quiero decir que al final es una decisión presupuestaria del gobierno de turno, del signo que tenga. En España, de entrada, es difícil que se apruebe ningún tema presupuestario porque no son capaces de aprobar unos presupuestos, con lo cual meter algún cambio ya de por sí parece complicado. A ver, obviamente yo estoy en general muy en contra de cualquier intervención estatal de subvencionar. Ya de entrada no me gusta que el Estado ayude a ningún ente privado o ningún sector, etcétera, ¿no? Pero todavía estoy más en contra de la subvención que de la incentivo fiscal. Decir, oye, pues vamos a incentivar la ecología pues para que aquellas compañías pues que emitan menos emisiones tengan impuestos más bajos. Siempre lo prefiero a la subvención. Dicho esto, hay muchísimos, estoy seguro, no me conozco el presupuesto de la Unión Europea ni mucho menos en detalle, pero vamos, que hay lugares donde rascar para invertir en defensa, eso es seguro. Otra cosa es que sea necesario, esa es esa pregunta que hacerse, si es necesario que la OTAN sea más del 50% del gasto militar mundial, ¿no? Sí. O si ya es suficiente con que sea el 50% o incluso, en el momento que ya cuatriplicas o no, quintuplicas, más que quintuplicas el gasto del siguiente, pues no sé hasta qué punto eso es necesario o no, ¿no? Y luego hay un tema político que es que Trump ha dicho pues que podría expulsar de la OTAN a España, ¿no? Eso, bueno, entiendo que es una amenaza que no se va a producir porque además Trump no va a estar en X años. Aparte que España, en términos militares, sigue siendo en mi opinión, una colonia americana. Tenemos varias bases americanas en España. No tenemos ninguna autonomía en términos de defensa y no tiene ningún sentido. O sea que no creo que cambie mucho. Entonces, precisamente por esa debilidad española, recordemos que tenemos en el sur a un enemigo vital, histórico, que es Marruecos, que en parte también tiene buenas relaciones con Estados Unidos. Pero ¿crees que al final el gobierno de España tiene que, o va a pasar por el aro en lo que les está exigiendo Estados Unidos? No sabemos si el 5%, pero al menos llegar a un mínimo que sí que muestre o demuestre que España está con la OTAN de una forma más clara. Sí, yo creo que España quiere el enfrentamiento político. O sea, lo que ha dicho antes Javier sí, lo que ha dicho Javier antes es muy interesante. Él dice, tú lo que puedes es decir que sí, empezar a implementar proyectos de inversión que se van a transcurrir en los próximos 10 años, sabiendo que la administración esta va a durar lo que dure, y en el caso de que veas, puedes hacer algo más de inversión, y en el caso de que veas que realmente hay un momento que se da marcha atrás a esas políticas, pues vas de la mano, ¿no? Claro. Realmente lo que se quiere es una confrontación política, yo creo que es evidente, ¿no? Sí, pero por temas electorales, no creo que tenga. Hay que recordar que cuando Biden vino a Estados Unidos, creo que fue una reunión de la OTAN que hubo a Estados Unidos, no a España, cuando hubo una reunión de la OTAN en España, en la que vinieron los principales mandatarios de los países de la OTAN, y ahí se vio que España como país, desde el punto de vista militar, está absolutamente alineado con la OTAN, vamos, quiero decir que no creo que haya duda ninguna de eso, ni creo que Trump la tenga. Creo que es una disputa política y nada más. Claro, porque en términos militares y de seguridad es que nos interesa estar con la OTAN. O sea, no tenemos una alternativa posible. Fíjate que hablábamos antes de cómo se podría ajustar este gasto y tal. Otra opción quizá sería que, bueno, cuando si dijéramos, vale, tenemos un problema en otros sectores como la vivienda. Sabemos, no lo van a hacer, y menos ahora con la ministra de Vivienda, que cada vez está radicalizando más su discurso a este respecto, pero que se podría liberalizar el suelo, se podrían quitar duplicidades, se podrían reducir el intervencionismo del Estado en este ámbito, y con ello reducir de una forma muy importante también el gasto público en nuestro país. Quizá esta podría ser otra forma, ¿no? El ir liberalizando, o sea, sería un cambio de modelo del Estado, al fin y al cabo. Sería pasar de un Estado quizá más asistencial, que dedica muchos recursos a cosas muy concretas, para que esos recursos los deje para defensa, y que en esos ámbitos, como puede ser la vivienda, como puede ser la educación, la sanidad, digamos, vale, pues que sea el sector privado, el mercado, el que se encargue, gracias a las lógicas económicas, de proveer de estos servicios.
Sí, o sea, yo creo que hay un tema que no se comenta y que es bastante más crítico, y es que no es cuánto gastas en defensa a nivel estatal, que obviamente aquí hay un debate, pues yo que soy una persona liberal o libertaria, pues obviamente estoy a favor del menor gasto público en general, mayor economía privada, mayor crecimiento de la economía. Entonces, probablemente con un porcentaje del PIB más pequeño en gasto en defensa, si la economía crece más rápido, pues implica mayor inversión. Pero yo creo que no es tan relevante por las magnitudes que hemos visto de comparativa con otros países de la OTAN respecto al resto del mundo, pero sí que lo que sí que es relevante es que no tengamos o que no se fomente el desarrollo de tecnologías de defensa clave en España, para no solo ser un inversor que compra material, sino realmente disponer de la tecnología y disponer de las capacidades, digamos, ¿no? Pero bueno, España realmente en términos militares no pinta nada. Quiero decir, al final, como es obvio, al final las compañías que tienen potencia nuclear, que en la Unión Europea ya solo queda Francia y tiene su propio arsenal, o Reino Unido, Estados Unidos o China, son realmente los que tienen algo que decir en términos... Al final nosotros somos un satélite de la OTAN, y España tiene un poquito más que decir, más que aportar lo que pueda aportar presupuestariamente y lo que le exijan, y esperar que la alianza garantice sus fronteras, que antes has mencionado tú alguna posible riesgo que pueda haber, pues en las fronteras sures, etcétera, y que realmente se respeten los tratados, ¿no? Claro. Esos son los temas que se pueden debatir. Luego hay otro tema que es ya no tanto dentro de la OTAN, sino de la Unión Europea como Estado, como organización de un Estado, si va a haber un ejército europeo, una inversión europea dentro de la OTAN y ya no estatal, y toda esa integración, si va a haber, pues hay muchísimos debates en términos de defensa. Yo no soy un experto para nada en defensa, pero hay muchos debates. Por ejemplo, si el arsenal nuclear francés se debe extender en toda la Unión Europea, en el caso de que haya una política militar común, obviamente pues hay muchas reticencias, y todos esos temas, ¿no? Entonces, bueno, personalmente creo que no es tan relevante. Claro, porque al final avanzar en una estrategia común de defensa o de seguridad a nivel europeo sí que es esencialmente distinto a que exista una alianza atlántica, porque de algún modo es un paso más hacia a una entidad supraestatal que sería la Unión Europea, y quizá ahí también puede haber reticencias, ¿no? Claro, aquí el gran tema es que la Alianza Atlántica, que es una magnífica alianza occidental, pero nunca ha sido testada realmente, ¿no? Quiero decir, se ha atacado a un miembro, se ha violado a uno, y realmente qué efecto tiene. Eso no lo sabemos algún día probablemente, espero que no, pero quizá algún día lo sabemos, ¿no? Entonces, el hecho de que los estados sean miembros, sea España y no sea la Unión Europea y demás, pues eso es algo que tendremos que ver qué influencia tiene, y entiendo que la Unión Europea como conjunto sería más influyente dentro de la OTAN que cada país miembro, que Lituania, Estonia, cada uno por su cuenta, ¿no? Pues veremos cómo se van sucediendo los acontecimientos. Esto es una cuestión de años, como bien comentabais, porque los compromisos son a 10 años, es hasta 2035. Y también teniendo en cuenta, como bien decías, que Trump no estará en su momento y bueno, tampoco Sánchez, esperemos, posiblemente lo que ocurra hoy no lo sabemos. En cualquier caso, seguiremos muy pendientes de ello, y nada, te agradezco por haber estado hoy aquí en Con Ánimo de Lucro, José Ruiz de Alda, y habernos ayudado a comprender lo que está sucediendo en el ámbito de la defensa y cómo se entretejen los discursos políticos con también los intereses económicos y empresariales. Muchas gracias. A ti, como siempre. Y ahora ustedes se quedan con el boletín el boletín informativo de Es Radio, de la 1, y volvemos después para conocer lo que ocurre en los mercados. 1:05 de la tarde, 12:05 en Canarias. Seguimos en Con Ánimo de Lucro y lo hacemos para abrir página de mercados. En un día en el que el IBEX 35 en estos momentos se sitúa en torno a los 15.772 puntos y pierde en la sesión de hoy cerca del 0,13%, siendo las empresas que más caen en la sesión actual Colonial, Merlin y Acciona, mientras que las que más suben son Indra, Inditex y Repsol. Pero para conocer en profundidad lo que ocurre en los mercados financieros hoy, tenemos ya a Antonio Hidalgo de LWS Academy. Buenas tardes, Antonio. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Qué tal? Preocupados por lo que pueda ocurrir con la inflación, porque hoy se publican los datos clave de IPC y también Estados Unidos, y la previsión es del 3,1%, pero no sabemos si realmente las estadísticas reales estarán por encima o no de esta previsión y cómo podrá afectar eso a los mercados.
Pues sí, efectivamente, siempre es un dato que tenemos que prestar mucha atención por lo que eso puede conllevar, ¿no? Esto al final existen las segundas derivadas. Algún oyente puede decir, oye, ¿el dato de inflación tanto afecta? Sí, porque después viene la Fed, la Reserva Federal Americana, en función de cómo estén los datos de inflación y en función de cómo vean también los datos de empleo, que esos serán otros, pues toma decisiones sobre recortar tipos de interés, etcétera, que es lo que todos estamos vaticinando, ¿no? Aquí todas las apuestas son cuántos recortes habrá de aquí a final de año, y eso pues obviamente también afecta a qué, no solo a la renta fija, sino también a las valoraciones de las empresas, a los mercados. Entonces, pues como bien dices, es un dato que ahora mismo hay muchos inversores pendientes. Y más o menos, ahora mismo las apuestas en torno a la política monetaria de la Fed, ¿cómo están? Pues ahora mismo lo que está descontando el mercado es que va a haber dos bajadas en 2000, hasta final de año. Hasta final de año, exacto, hasta finales de 2025. Lo que pasa es que, bueno, efectivamente habrá que ver qué ocurre, cómo son los datos. El oyente tiene que entender una cosa. La Reserva Federal Americana no tiene un objetivo como tal único, como sí tiene el Banco Central Europeo, que es su figura análoga en Europa. El Banco Central Europeo ahora mismo solamente tiene un objetivo, que es controlar la inflación, que esté por debajo del 2%, que bueno, esa es otra cuestión. Ya hay voces que están hablando de flexibilizar y que eso se vaya al 3%, por ejemplo. La Reserva Federal Americana no. La Reserva Federal Americana lo que hace es mira un mix de situaciones de la economía. Una de ellas, obviamente, es el dato de inflación, que vamos a estar muy pendientes, y otra es, sobre todo, el mercado laboral. Entonces, ahí tiene esa dicotomía. Pero, como te digo, es un dato importante, es un dato donde yo lo que he estado leyendo no existe un claro consenso de cómo va a salir, es decir, hay veces que todo el mundo tiene claro que el dato va a ser más positivo, más negativo. Aquí las apuestas están 50-50 y efectivamente, pues como decías al principio, pues muy pendiente al dato porque puede afectar a los mercados. ¿Y cómo? O sea, la renta fija, por ejemplo, ¿cómo puede, digamos que, adaptarse o verse influida por los datos de inflación que se publiquen hoy? Al final tenéis que tener en cuenta que la renta fija, obviamente, la Reserva Federal Americana tiene que seguir imprimiendo bonos, el famoso Treasury americano, y más los que están ahora mismo en vigor, que son muchísimos. De hecho, Estados Unidos es uno de estos países occidentales con un problema muy grave de deuda, como por ejemplo, pues en el caso de Europa Occidental, nosotros mismos también, y casos peores como Francia, Japón y demás. Entonces, bueno, pues los tenedores ahora mismo de deuda americana, los que ya tengan esos bonos americanos, obviamente si los tipos de interés van bajando, pues van a ver cómo sus activos de renta fija, sus títulos, pues se van apreciando por esa parte, ¿no? Por la parte precisamente del cupón que van recibiendo. Lo que pasa es que aquí muchas veces son situaciones, como digo, ya descontadas por el mercado. Yo creo que la renta fija, que es un mercado mucho más sofisticado, aunque parezca que no, pero siempre tiene que pensar el oyente que las mejores mentes, los mejores analistas están precisamente en el mercado de renta fija, más que en el de renta variable, que obviamente también, ¿vale? No quiero desmerecer el mercado de renta variable. Ahí ya estamos hablando de situaciones más descontadas. Hay que ver cómo afectaría pues a empresas de índole tecnológico. Ya hablo de la parte de renta variable. Habría que ver también pues cómo afecta al dólar, tener en cuenta que el dólar este año lleva una caída importante y ya estamos viendo que siempre ha sido un activo refugio. Pues el oro también ha estado funcionando muy bien estas últimas semanas, con un ligero retroceso. Al final son vasos comunicantes todos, ¿no? Todos los activos tienen su cierta correlación. Bueno, hablabas ahora de activos refugios. También hay que poner atención a lo que está ocurriendo porque ahora están siendo realmente volátiles, ¿no? Sí. El oro, como decíamos antes, el oro ha subido muchísimo estas semanas atrás y ahora pues ha tomado un ligero retroceso, un sano retroceso. De hecho, es una de las preguntas que más nos hacen, ¿no? A nosotros, precisamente en el LWS y demás. ¿Es momento de invertir el oro? Bueno, pues al final va a depender un poco de muchas cuestiones, ¿no? Como tú decías, activo refugio,
cuando la economía no está claro qué camino puede tomar, pues muchos inversores se refugian en el oro. Y bueno, inclusive ayer comentábamos, ¿no?, en un programa en directo que hacíamos en el canal, que incluso puede ser buen momento para mirar activos relacionados con el oro, más que invertir en oro tal cual. Le decía a un seguidor que hay muchas empresas que son mineras de oro, por ejemplo, que esas, bueno, prácticamente, como esto es sentido común, ¿no? Si yo monto una minera de oro, haciendo mis cálculos del proyecto, siendo viable esa minera con el oro a 1.500 euros la onza, pues si ahora está a 4.000, pues imaginaros cuando esté esa minera sacándolo, ¿no? Pues va a imprimir dinero, como se dice en el argot. Entonces, como decía, todos los activos están relacionados y muchas veces pues se producen eso, cascadas, ¿no?, como fichas de dominó donde se van afectando unos a otros. Y justo en un contexto en el que la guerra comercial entre China y Estados Unidos se recrudece, ¿no? No sé cómo están los mercados posicionándose a este respecto. Bueno, pues es que al final yo creo que los mercados también se están acostumbrando a una situación anómala, pero que ya llevamos un año prácticamente con ella, que es que se mueven a golpe de tuit de Donald Trump. Hace 2 viernes, pues con el mercado cerrado, fue un auténtico terremoto cuando amenazó con volver a los aranceles del 100% a China. Todos augurábamos un lunes negrísimo. Y sin embargo, bueno, pues el domingo por la noche ya hubo algún otro tuit de recogida de cable, el lunes no fue tan negro. Entonces, a ver, vaticinar qué puede pasar entre la guerra comercial, entre Estados Unidos y China, sobre todo estando Donald Trump y sus salidas de pata de banco, como se dice, ¿no?, en mi tierra, que en cualquier momento te puede poner un tuit, es muy, muy difícil. Al final, yo creo que mientras no se llegue a un acuerdo firmado, ya formalizado por todas las partes, vamos a estar con esta incertidumbre siempre temporalmente, pero es lo que decía, el mercado se ha acostumbrado a vivir con ello. Claro. De hecho, hay mucha chanza, ¿no?, con el famoso taco de Donald Trump, es decir, que ya nos hemos acostumbrado a que primero lanza un órdago y después va reculando, y el mercado pues también se adapta, los inversores se adaptan, y ahora estamos en una situación, pues permíteme, de impasse, a ver qué pasa, una situación con miedo, con muchos activos en máximos. Ayer fue un día muy bueno bursátilmente y esperando a ver si hoy con el mercado cerrado pues tenemos alguna noticia. Hoy seguramente, con todo lo que pasa con la inflación, habrá que estar muy atento a las redes sociales de Donald Trump, porque como el dato sea efectivamente que la inflación no se dispara, va a pedir enérgicamente a la Fed, seguro, que baje tipos. Pues veremos qué ocurre. Estaremos muy pendientes de ello. Muchas gracias, Antonio Hidalgo, de LWS Academy, por habernos brindado el análisis de mercados en el día de hoy. Un abrazo. Nada, muchas gracias a vosotros. Chao. Y llegamos ya a la recta final del programa del día de hoy, viernes. Les esperamos el lunes aquí a las 12 en Con Ánimo de Lucro, pero ahora les dejamos con una grabación de una entrevista, una sección que solemos hacer aquí en el programa, que es la de los anticonsejos, con Antón Díez-Tubet, el country manager de N26. Y lo hacemos porque es muy importante, ya que hablamos de mercados, recordar cuáles son las cosas que no se pueden, los errores que no se pueden cometer, las cosas que no hay que hacer cuando estamos invirtiendo nuestro dinero. Porque muchas veces no es tanto los consejos que podamos dar, sino los anticonsejos. Seguimos Con Ánimo de Lucro, lo hacemos como cada semana con Antón Díez-Tubet, country manager de Trade Republic para España y Portugal. Antón, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Luis Fer? Oye, es un gusto tenerte aquí cada semana para hablar de estas cosas que no debemos hacer. No lo que debemos hacer, sino lo que no debemos hacer. Las cautelas que tenemos que tener. Cautelas en el día de hoy importantes. Yo recomiendo a todos los oyentes, por favor, que presten mucha atención a la sección de hoy, porque a lo mejor, gracias a esta sección, ustedes evitan que terminen siendo presa o víctima de un fraude. Sí, o sea, lamentablemente hoy en día, y yo trabajando en un banco, veo
cómo hay tentativas de fraude y fraudes que se realizan de manera efectiva a través de mecanismos que se llaman de ingeniería social, ¿no? ¿Qué significa esto? Engañar a la gente para que compartan los datos de su tarjeta o los datos de sus cuentas, ¿no? Entonces yo vengo un poco a contar mi experiencia y a tratar de explicar cómo se puede prevenir estas situaciones, ¿no? Igual no lo hago de manera muy ordenada, pero yo voy soltando las cosas que yo he visto para que la gente tenga súper precaución. En primer lugar, desconfiar mucho de las llamadas de cualquier persona que llama en representación de tu banco, ¿no? Yo casi le recomiendo, yo le he dicho a mis padres que son mayores también y me preocupa, le digo casi cuelga y llama tú de vuelta. Te vas a la página web del banco y llamas de nuevo al número de atención al cliente, y si realmente ellos tienen que hablar algo contigo, seguro que lo tienen mapeado, salvo que por supuesto te llame tu gestor y le conozcas y reconozcas la voz, que con la inteligencia artificial ya empieza a ser eso también. Vale, entonces desconfiar mucho siempre de las llamadas. La llamada telefónica directa, desconfiamos. Sí. En segundo lugar, y en línea con lo de cómo la inteligencia artificial puede reemplazar la voz de alguien que a priori tú conoces, tu banco nunca te debería pedir, ni tu gestor te debería pedir, ni tus contraseñas de acceso en su totalidad, ni tu firma electrónica en su totalidad, ni te debería pedir un código enviado SMS a tu móvil, ni te debería pedir que aceptes una notificación dentro de la aplicación de aceptación de un pago, ¿no? O sea, hay que desconfiar mucho, y sí que a veces te piden una coordenada o dos coordenadas o así, pero desconfiad mucho de dar ningún dato de acceso a la cuenta o de tu tarjeta, sobre todo si te han llamado ellos a ti, que ya es mi primera recomendación, que extremes la precaución con las llamadas. Pero extrema mucho la precaución con los datos que das, porque los bancos nunca deberían pedirte ese tipo de información. Te pueden pedir... Una cosa es que te llamen, te las pidan o te manden un correo electrónico y te pidan, de eso siempre desconfiamos. Otra cosa es cuando tú estés en un proceso de compra. Exacto, si tú has llamado para hacer una transferencia por teléfono y te dicen no, valídame, eso es más habitual. Pero desconfía de la solicitud en tu casa y te llega un correo, un mensaje, una llamada. Efectivamente. Y otra cosa que suelen hacer habitualmente es las llamadas con sentido de extrema urgencia. Eso lo hacen para evitar que pienses, ¿no?, en lo que te estoy diciendo hoy. Cuando te llaman de han accedido a tu cuenta, hemos bloqueado ya 3 transferencias, pero están intentando mandar dinero por ahí, necesito que me des el código SMS que te acaba de llegar, o necesito que vayas a la aplicación y aceptes la notificación que te acaba de saltar. Desconfiad mucho del sentido de urgencia en estas llamadas, porque yo he visto casos en los que con la urgencia te sale la aprobación de una transacción de compra en el móvil y la aceptas. Y te llega un SMS que pone acepta para culminar el pago, introduce este código, y lo aceptas y realmente no te lo has leído porque te han dado ese sentido de urgencia, y entonces has dado el código y no has leído que realmente lo que estás es autorizando un pago. Entonces hay que tener mucho cuidado con el sentido de urgencia. Cada día llegan más SMS e emails en los que te ponen la DGT tienes una multa, o para recibir el paquete de correos entra en el enlace y paga los aranceles. Lo que te están haciendo con esos enlaces fraudulentos es robarte los datos de la tarjeta, que luego utilizan para tratar de hacer compras sin tu autorización y esperando que no salten las barreras de protección de los bancos, ¿no? Ahora muchas operaciones online tienes que autorizarlas, ¿no? Entonces hay casos en que las autorizaciones no saltan porque son aleatorias. Pues pueden hacer una compra porque tú has dado tus datos de la tarjeta y no salta, entonces van probando en muchos comercios la misma tarjeta hasta que en unos de ellos no saltan. Y también he visto en algunos casos que cuando salta la notificación te llaman y con el sentido de la urgencia te dicen no, estamos intentando bloquear una transferencia fraudulenta de 10.000 euros desde tu cuenta, tienes que aceptar la notificación que tienes en la aplicación del banco del móvil, y con la urgencia y los nervios y tal la aceptas, y en realidad estás aceptando un pago con la tarjeta. Un montón de cuidado con todos estos temas. Casi podríamos decir, Antón, básicamente todo lo que no sean impulsos
que hayas arrancado tú, desconfía. Sí, muchísimo. Es decir, que tú estás, pues eso, no sé, comprando un artículo por internet o contratando un servicio o abriéndote la cuenta de PayPal, ¿no? Pues eso lo estás haciendo tú directamente y ahí pues tienes que dar un método de pago y lo pones. Pero si te llega un correo electrónico, si te llega un mensaje, si te llega una llamada en las que se te dice que, pues eso, que tienes bloqueado no sé qué, todo lo que sea que se inicie la conversación por parte de otro, eso es lo que te tiene que hacer desconfiar. Y me ha gustado mucho lo que has comentado al principio. Cada vez que eso pase, cuelga, no hagas ni caso y si te quedas con la duda, llama a tu banco. Llama al servicio de atención al cliente de tu banco, le dices, oye, me ha pasado esto, me han escrito diciendo que sois vosotros, ¿qué ha pasado? ¿Ha pasado algo realmente con mi cuenta o ha sido un intento de fraude contra mí? Pues ha sido un intento de fraude porque con usted no hemos llamado, ni le hemos escrito, ni le hemos hecho nada. Es decir, me parece dos aspectos buenísimos a tener en cuenta. Si la iniciativa no parte de ti mismo, sino que te llega por cualquier vía, correo, llamada, mensaje, WhatsApp, Alarma, etcétera, sí. ten cuidado, que se encienda la luz roja. ¿Que te quedas con la duda? Llama al banco y pregunta qué ha pasado o que te miren si ha pasado algo. Es que, yo por experiencia de amigos y familiares, el grado de sofisticación del fraude es brutal. O sea, yo tengo amigos, yo soy de Bilbao, de que les han llamado con el número de la sucursal del banco suya en Bilbao, o sea, un número, literalmente no sé cómo lo hacen, pero roban el número de la sucursal del banco de tal modo que tú te llaman y si lo tienes guardado en tu móvil pone sucursal banco calle no sé qué y llamas y es una persona normal y corriente que te habla y te dice, oye, hemos detectado que están intentando acceder a tu cuenta, mira, vamos a hacer lo siguiente, te va a llegar un SMS que tienes que pulsar y te tienes que dar de loguear, o sea, te tienes que registrar con tus datos. Y ahí lo que te están haciendo es robar los datos de acceso a la cuenta. Pero tú dices, pero ¿cómo es posible que me estén llamando desde la sucursal y me me manden un SMS al momento? O sea, desconfiado. O sea, el banco nunca te debería pedir que te logues a través de un enlace porque todo el mundo tiene la aplicación en el móvil o todo el mundo tiene un ordenador delante, o sea, ya desconfía de que te tengan que mandar el enlace para acceder. O sea, todo eso suele ser muy raro. Si los bancos han encontrado una operación fraudulenta, o te bloquean la cuenta automáticamente o bloquean la transacción o inhabilitan todo. Eso sí lo han detectado ellos. No van a esperar a que tú autorices la inhabilitación, o sea, ellos van a tratar de prevenir el fraude aunque sea un inconveniente para ti. De hecho, muchas operaciones a veces simplemente no te dejan hacerlas, no, pues el pago no autorizado, pues porque no, por si acaso, ¿sabes? Entonces es muy raro que te llamen o te manden SMS con eso. Entonces muchísimo cuidado porque cada vez roban más datos de manera más fácil. Cuidado con los enlaces que te envían por email o SMS. Cuidado con pulsar enlaces cuando estamos en las redes sociales y vemos un anuncio de alguna marca que nos gusta y nos animamos a comprar. Incluso tener cuidado y validar que el URL, o sea, la web que se muestra es la oficial. Porque también es que hacen como páginas ficticias iguales que las oficiales y haces una compra y piensas que estás comprando y en realidad estás dando tus datos de la tarjeta. Entonces, muchísimo cuidado porque es que roban un montón de datos. A una persona muy cercana a mí le pasó con una web de una tienda de ropa que no es del grupo Inditex y que parece una fruta, y no voy a dar más pistas, y era exactamente la misma, o sea, el aspecto, el look and feel era igual, y además podías navegar en la web igual para buscar las mismas prendas de ropa con los precios y todo. Pero no era, luego te mirabas la URL y era completamente distinta a la web oficial. Claro, tú ahí entras y haces tu compra y acabas de meter todos los datos acabas de hacer todos tus datos sin darte tu tarjeta. cuenta. Lo único que esta persona se dio cuenta en el mismo momento porque hubo un error de Racor en el precio
lo que cobró respecto a lo que costaba, y entonces ya ahí se puso a mirar e inmediatamente llamó al banco para que bloquearan la tarjeta y no dio tiempo a que se produjera ni siquiera esa venta. Sí. Pero es increíble, como dices tú, el nivel de sofisticación al que han llegado ya. No, y con la inteligencia artificial ahora hay que extremar la precaución, porque todo esa o sea, las voces las van a poder simular, ¿no? O sea, es muy fácil. A ti, Luis, porque estás todo el día en la radio, pues cogen tu voz y te roban Cogerán otra más bonita. Cogerán otra más bonita, pero pueden utilizar un ordenador para hablar con tu voz. Entonces, si acceden a datos de tus amigos o familiares y vuelven a llamar y trasladan urgencia, necesito que me envíes 10.000... Yo creo que lo mejor es siempre colgar y volver a llamar. Pero no llamar al número que te ha llamado. No, llamar al tuyo, eso es. O al de casa. Porque siempre viene acompañado de urgencia, he perdido el móvil, un montón de... Por si acaso ni tú ni yo vamos a hacer esa llamada a ninguno de nuestros familiares y amigos. Sería muy improbable que de repente tengas que llamar desde el metro, que te han robado todo y necesitas de repente 10.000 euros, ¿no? O sea, no suele ser lo habitual. Entonces, casi mejor colgar y decir, espera, dame un segundo que ahora te llamo. Tenías tu razón. Muchas personas, sobre todo los más mayores, los que sufren esa llamada brecha tecnológica, que todavía no están familiarizados, y a los que es muy fácil engañar con esto. Y están muy expuestos a día de hoy. Están extraordinariamente expuestos. Antón Díez-Tubet, Country Manager de Trade Republic para España y Portugal, muchas gracias por traernos un asunto, desde luego, muy interesante y de una utilidad social extraordinaria. Muchas gracias a vosotros. Ya ven, Con Ánimo de Lucro aprendemos de todo, consejos, anticonsejos y cosas útiles para nuestro día a día, también en asuntos económicos. Hasta aquí el programa de hoy. Muchas gracias por estar con nosotros. Les dejamos en manos de la mejor programación siempre, la DES Radio.